Okay, good morning, students. Today we are in week number 10. Estamos en la semana número 10, week 10. Y hoy vamos a estar repasando una estructura que ya vimos anteriormente, es el Simple Present Tense. Pero esta vez lo vamos a ver un poquito aplicado al tema que hemos estado viendo estas últimas semanas, que es el Digestive System, el sistema digestivo, porque es lo que sigue. Y también es porque es muy importante reforzar este tema, ya que es un poquito complicado porque son reglas gramaticales que nosotros no acostumbramos ver en nuestro lenguaje. Entonces, vamos a verlo y esta vez lo vamos a estar viendo desde el punto de vista de una cosa, de algo. Si ustedes recuerdan, aquí tengo lo que es la estructura. Sin embargo, como ya yo di la explicación en semanas anteriores, lo que es la estructura en sí no está aquí. Si ustedes recuerdan, esa se utilizaba, voy a tratar de escribirlo aquí para que ustedes puedan ir viendo también y no estemos perdidos, hacer como un repaso. Se utilizaba un sujeto, un subject. El subject es la persona de la quien se habla en la oración. Puede ser tú, puede ser él, ellos, nosotros. Podemos utilizar también nombres de personas, si ustedes recuerdan. Entonces, necesitamos el sujeto, necesitamos el verbo. Recuerdan que el verbo es la acción, lo que se hace. Y necesitamos también un complemento, ¿verdad? Esto es lo principal para poder hacer, para formar este tiempo que se llama Simple Present Tense. Ok. Si ustedes recuerdan, habían tres sujetos que se le tenía que hacer algo especial al verbo, se le tenía que agregar una S. ¿Esos sujetos cuáles eran? Eran he, era she y era it. Nosotros estuvimos viendo esa regla de que se le aplica la S al verbo con he y con she. Sin embargo, nosotros no lo habíamos visto con it. It, en realidad, en español, significa eso. Se habla de un animal. Yo puedo decir, yo puedo referirme. Si yo estoy hablando de un perro, yo puedo referirme a ese perro y no decir, recuerden que el perro se dice the dog, ¿verdad? El perro. Pero si yo no quiero decir the dog, yo puedo en reemplazo de ese sustantivo, yo puedo utilizar esto que está aquí, it. Vamos a ponerlo en negrita para que lo vean y vamos a resaltarlo en amarillo para que lo puedan ver bien. Entonces, a it se le aplica la regla de ponerle S al verbo. Vamos a hacer un ejemplo de una oración. Decíamos que it, eso, y nos vamos a referir en este caso, como aquí está la explicación del sistema digestivo, vamos a tomar esta oración que está aquí, de la lengua, the tongue, y no vamos a escribir la lengua, the tongue, ¿ok? Vamos a reemplazar ese sustantivo que es tongue, la lengua, por un pronombre que es it, ¿ok? Yo puedo utilizar cualquiera de las dos cosas, pero tengo que utilizar solamente, si voy a hacer una oración, ya utilizo it o puedo utilizar the tongue, cualquiera de las dos. Entonces, yo utilizo it, y si yo quiero decir, por ejemplo, aquí dice, the tongue moves the food. La lengua mueve, move the food, mueve la comida. Entonces, chicos y chicas, el verbo original es move, sin la S. ¿Cómo? Como yo le tengo que aplicar la regla, vean, este es el verbo original, move, mover. Pero como yo estoy hablando de
it. La regla dice que yo le tengo que poner S al verbo. It moved the food. ¿A qué me estoy refiriendo yo? Aquí dice, eso mueve la comida. Pero, ¿a qué me estoy refiriendo yo? Con ese it, a la lengua, the tongue. Eso es importante que nosotros conozcamos eso de it y de que se le aplica la regla de la S. Esto solamente sucede en el tiempo presente, en el simple present tense, en el tiempo presente, en este tiempo de que estamos hablando. Entonces vamos a introducirlos acá un poquito más. Dice así, we use the simple present tense. Nosotros utilizamos el simple present tense cuando an action happens regularly. Cuando una acción sucede regularmente. O sea que eso sucede siempre, regularmente, todos los días puede ser, todas las semanas, todos los años, puede ser así. Pero como estamos hablando en este caso, nos estamos refiriendo al digestive system, al sistema digestivo. En este caso vamos a utilizar siempre it, porque nos estamos refiriendo a cosas, a órganos del sistema digestivo. Es por eso que, si aquí dice the digestion starts, ustedes ven, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ustedes ven aquí que starts tiene una S al final. El verbo original es start, sin S. Pero como estamos hablando de una cosa, de digestion, se le tiene que poner S al verbo. The digestion starts in the mouth. La digestión empieza en la boca. Teeth son los dientes. Chews, mastican the food. Y si ven de nuevo, tiene la S. The tongue, move, mueve la comida. The stomach, el estómago. Secretes, segrega. Tiene S al final, vean. Gastric juices, jugos gástricos. Dice aquí, remember, recuerden, when you use third person singular, cuando decimos third person singular, la tercera persona del singular, nos estamos refiriendo ¿a qué? A he, a she y a it. He, she y it and it es la tercera persona del singular. ¿Ok? Dice que add s to the verb. Tenemos que agregarle s al verbo. ¿Ok? Aquí, entonces, en este momento vamos a aprender algo nuevo. Recuerdan que yo les había dicho que se le agrega s, a veces se le agrega s y a veces se le puede agregar ies al verbo. ¿Por qué? Bueno, porque dependiendo de en qué terminen los verbos, en qué termina ese verbo, nosotros tenemos que aplicar esa regla de que se le pongo solamente la S o que solamente o que le pongo ES o si le tengo que poner IES. Entonces eso lo vamos a ver en este momento. Dice, miren aquí, tenemos que ver la terminación de los verbos. Si los verbos terminan en SH, en CH, disculpen, SH, si termina en X, si termina en SS o doble S, si termina en O y si termina en Y, pero este tiene una regla especial de la Y, le tenemos que agregar ES, así que este de la Y lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Si terminan en estas terminaciones, por ejemplo, el verbo, ¿dónde lo puedo escribir? Aquí no me va a dejar escribir, déjenme ver. Vamos a ver un verbo, el verbo watch, que significa ver. Si yo le tengo que agregar la S, dice la regla que como este verbo termina en CH,
yo le tengo que escribir watches, ES. Si yo tengo un verbo, por ejemplo, ok, ese watch significa mirar, ¿verdad? Este wash que está aquí significa lavar. Entonces, si ustedes se fijan, termina en SH. ¿Qué dice la regla? Que si se termina en SH, yo le tengo que agregar ES. Watches. ¿Ok? Para que tengan una idea de cómo se hace. Entonces, vamos a ver aquí las reglas. Dice, la regla, rules, dice así. Most verbs take S in the third person singular. La mayoría, o sea, casi todos, solamente le tenemos que agregar una S al verbo cuando está en la tercera persona singular. O sea, cuando estamos utilizando he, cuando estamos utilizando she o cuando estamos utilizando it. ¿Ok? Y aquí tenemos unos ejemplos. Work, works. Dance, dances. Read, reads. Speak, speaks. ¿Escuchan la diferencia cuando pronuncio sin S y cuando pronuncio con la S? Voy de nuevo. Work, works. Dance, dances. Read, reads. Speak, speaks. Esta es la regla de que esta que está aquí, verbs ending in, los verbos que terminan en, como esta que está aquí arriba, la que les expliqué ahorita. Cuando terminan en SS, cuando terminan en SH, cuando terminan en CH, cuando terminan en X ok, y cuando terminan en, a ver, solamente son esas, o cuando terminan en O, ajá, le tenemos que agregar entonces al verbo ES. Y aquí tenemos unos ejemplos. Kiss. Kiss termina en SS. Significa que le tengo que aplicar la regla. Entonces diría kisses. Este es el ejemplo que le puse. Wash, washes. Watch, watches. Y aquí hay una que termina en X, ¿ve? Fix, fixes. Muy bien, ahora vemos estos son los verbs ending in a consonant. Los verbos que terminan en una consonante, tenemos que saber cuáles son las consonantes, ¿verdad? Todas las que no son vocales. Y las vocales son A, E, I, O, U. Ok. Si un verbo termina en una consonante y después de la consonante tiene la Y, entonces tenemos que hacer algo especial. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que quitar la Y y tenemos que agregarle I latina, o sea, la I de puntito, o sea que vamos a hacer como un cambio. Le vamos a cambiar la Y por la I de puntito. Y entonces agregamos ES. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Study, vean, terminan en Y y antes de la Y hay una consonante. ¿Cuál es la consonante? La D. Por esa razón, entonces, yo le quito la Y y le pongo I de puntito y le agrego ES. Studies. Cry. Miren, tiene C, está la R que es una consonante y está la Y. Cries. Entonces diría, con la tercera persona del singular aplicándole la regla de la S. Fly. Tiene la Y y antes de la Y tiene una L, o sea, una consonante. Entonces diría flies. Copy, Y y antes de la Y una P que es una consonante, diría copies. Ven que yo no le dejo la Y, yo hago un cambio. Quito la Y y le pongo I de puntito. Ahora, ¿qué pasa si el verbo antes de la Y no tiene una consonante, sino que tiene una vocal? Ok, vamos a ver qué pasa en ese caso. Dice, verbs ending in a vowel significa vocal, los verbos que terminen en una vocal y
que tengan Y, entonces solamente le vamos a poner la S. ¿Ok? Ejemplo, play. Si se fijan, termina en Y, pero antes de la Y tiene vocal. ¿Qué hago yo? Solamente le agrego S. Plays. Say. Y, antes de la Y tiene vocal, no tiene consonantes, vean. No se vayan a equivocar en esta parte. En esta parte no hay que quitarle la Y y ponerle I de puntito. Aquí solamente le agregamos una S al final y listo. ¿Ok? Pero cuando hacemos eso, cuando tenemos antes de la Y tenemos una vocal. Solamente cuando en ese caso. Enjoy, enjoys. Obey, obeys. Muy bien, chicos. Y entonces aquí tenemos una práctica. Ok, vamos a pegar esto así. La práctica tiene 4 oraciones. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí hay que aplicarle la regla de la S. ¿Ok? Tienen que fijarse. En este caso, la práctica no está solamente hablando de it. No está solamente hablando de it. También tiene algunos pronombres como he y como she. Y también tiene, no van a encontrar he y no van a encontrar she, pero van a encontrar los nombres que los reemplazan. O sea, si es he, recuerden que he se refiere a un hombre, o sea que van a encontrar el nombre de un hombre. Si es she, se refiere a una mujer, o sea que van a encontrar el nombre de una mujer. Pero ¿qué pasa cuando son dos mujeres? Entonces ya no es she porque ya no es ella, sino son ellas. Eso es plural, eso ya no aplica. Tienen que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces vamos a ver aquí la práctica. Vamos a recordar también, antes de ir a la práctica, vamos a recordar cuáles son los sustantivos. No, sustantivos. No, no vamos a ver los sustantivos. Vamos a ver cuáles son los pronombres a los cuales no se les aplica esa regla de ponerle la S para hacer como un repaso previo a la práctica. ¿Cuáles eran? Era I, que significa yo. Era, vamos a ponerlos al lado. Era you, que significa tú. Era we, que significa nosotros. Perdón, era they, que significan ellos. Ok, con estos 4 no se le aplica la regla. Solamente he, she, it. Ok, entonces, vemos aquí, vamos a hacer una pequeña explicación. Dice, vamos a bajar esto un poquito para que no se confundan. I like, si se fijan, like no tiene la S. ¿Por qué no tiene la S? Porque I significa yo, no está dentro de los pronombres a los que yo le tengo que aplicar la regla. Y miren, dice, Ana likes. ¿Por qué Ana sí le tengo que poner S al verbo? Este sí lo tiene. ¿Por qué? Porque Ana es el nombre de una sola mujer. O sea que también pudiera ser she. Y como es she, entonces aplica dentro de la regla que yo le tengo que poner S al verbo. ¿Ven? Entonces, number 1 dice Elías and Javier. Fíjense aquí que no dice Elías solito. Aquí hay 2 hombres. Entonces, la pregunta sería, si mi verbo es like, yo lo voy a escribir aquí, ¿le tengo que poner la S o no le tengo que poner la S? De acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente y de acuerdo a lo que yo les acabo de explicar ahorita. Entonces, miren, aquí dice I. I significa yo. Play significa jugar. Pregunta, si yo escribo play aquí, ¿le tengo que poner la S o no le tengo que poner la S? Y en caso de que le tenga que poner la S,
¿Qué le tengo que poner? Le tengo que poner ES, le tengo que poner S solita o le tengo que poner IES, de acuerdo a la explicación que les acabo de dar. Baseball, but my brother, pero mi hermano, brother, hermano, y mantenemos en la cabecita pensando, brother, ¿a quién se refiere? ¿Es he, es she, es we, es they? ¿Qué es eso? ¿Ok? Y tenemos aquí play. Play lo vamos a escribir aquí, pero tenemos que escribirlo y aplicarle la regla o no aplicarle la regla, dependiendo de lo que ustedes acaban de ver. Carlos, drink. ¿Le ponemos la S o no le ponemos la S? Le tenemos que poner, en caso de que sí se la tengamos que poner, ¿es simplemente una S? ¿Es una E con una S o es una IES? Y lo mismo aquí con Sandra. Primero tenemos que saber, ¿se la tenemos que poner o no se la tenemos que poner la S? Y en caso de que sí se la tengamos que poner, entonces tenemos que aprender a diferenciar si se le pone simplemente S, si se le pone ES o si le pone IES. ¿Ok? Entonces, este es el taller para hoy y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces me envían una foto de esto que está aquí, de las 4 respuestas que están aquí. Y thank you very much. Bye bye.